Listo. Entonces, han copiado ya el correo de Arístides, ¿verdad? Repasando un poquito lo que hemos visto ayer, nos toca pensar en la responsabilidad social empresarial desde, podríamos decir, dos visiones fundamentales. Una, llamémosle intra, y una extra. En la intra tendríamos que considerar lo que se refiere a lo propio de la entidad, de la empresa. Por ejemplo, podríamos mencionar al personal. ¿Qué otros elementos podríamos mencionar en lo intra? Gracias. Le ponemos ambiente institucional porque laboral suena un poco forzado, ¿no? Suena a jerarquía. Quizás ambiente institucional o ambiente clima institucional, ambiente clima. Podremos pronto ambiente clima institucional. ¿Cómo mencionaríamos el preocuparnos por cómo están las personas que forman parte de la entidad? Laboral solamente. Bienestar, tal vez. Aunque satisfacción laboral es sí, no de acuerdo. Amén. Satisfacción laboral. Aumentaría bienestar. ¿Podríamos poner personal y ocupacional? ¿Podría ocurrir una situación de violencia fuera de la institución o dentro? Y ambos tienen que ser motivo de atención. ¿Qué más podríamos considerar en la parte intra? Gobernabilidad. ¿Lo llamaríamos buena gobernabilidad? Y has dado un paso adelante, Jorge. Es bueno dar un paso adelante. Tenemos que conectar estos elementos que estamos identificando con algunos que nos puedan servir como base de lo que vamos a proyectar. Considerando que hoy nos toca hablar de gestión empresarial. Para hablar de gestión empresarial vamos a considerar lo que vimos ayer, intra y extra. Entonces, los elementos fundamentales de la gestión empresarial, que son los que están arriba, nos pueden orientar a identificar cómo interactúan para lograr eficientemente aquellos elementos que estamos identificando. Adelante. Para ponerlo en otros términos, si hablamos de personal, quizás podríamos especificar un poco más personal que pueda sentirse bien en ese ambiente institucional del que hemos hablado. ¿Qué se requerirá de los elementos de la gestión empresarial para poder alcanzar esa meta? Uno, sin duda, va a ser una buena gobernabilidad. De estos elementos de gestión, ¿qué otro podremos rescatar para alcanzar la meta de un buen ambiente institucional? ¿Perdón? Integración del personal. Ya, perfecto. En realidad, la integración del personal es una de las funciones también administrativas desde la perspectiva de algunos sectores. No todos lo consideran, pero algunos sí. Bueno, sí.
Me parece importante. Lo llamamos integración del personal. Genial. Si revisamos esos elementos, además de los principios y las áreas que hacen a la gestión empresarial, podremos identificar de qué manera podemos traducirlos en la práctica para lograr alcanzar como metas los elementos que hemos ido mencionando. Una buena cultura institucional, un ambiente grato donde el personal se sienta bien, esté motivado para trabajar, que no se haga una carga tener que ir a trabajar o que quieran irse porque están aburridos. ¿Cómo lograr eso? ¿Qué elementos tendremos que rescatar para poder alcanzar una meta de un buen clima institucional? Primero los estructurales. Por ejemplo, si no tengo una buena estructura dentro de la organización, como organigrama, sonda, misión, y hay una equidad en la estructuración de organigrama, entonces ya de inicio la gente va a desmontar. Vamos a integrar a las personas a esta estructura, pero no es la mejor estructura. Si, por ejemplo, no tengo un buen liderazgo, imagínense, tengo un líder autocrático, es decir, que es una persona déspota, por lo tanto, la gente también se va a sentir desmotivada. La dirección no va a ser la mejor. Y lo mismo en coordinación y control. Si el líder no ejerce, el líder o los líderes, porque pueden haber directores de área, no ejercen sus funciones ejecutivas de manera adecuada y no efectúan un control adecuado, va a generar desmotivación definitivamente en la persona, una percepción de injusticia, una percepción de que no se está haciendo una buena gestión. Básicamente, eso sería mi solución. Has tocado, Marco, un tema importante que hace la misión. La misión, sí, es la razón de ser de toda organización. Sin misión no hay organización. Excelente concepto. En la experiencia, solemos tener presente la misión institucional. Bueno, deberíamos. Pues deberíamos, ¿cierto? Pero en lo que ustedes han recibido, ¿será así? Bueno, nosotros digamos que todos los días en los cuadros están nuestras oficinas, acciones, de la planificación, es parte del plan de inclusión que hace la gente que intenta y se lo recuerda cada vez que tenemos una reunión y básicamente. Eso me parece interesante porque podría ser parte de la razón por la que han subsistido durante tanto tiempo y va bien adelante. ¿Visión también? ¿O tiene más énfasis la misión que la visión? Ya para nosotros, por ejemplo, la misión, que tiene lugar, la visión, los valores, y con eso nosotros como los visualizamos, incluso nuestros hijos y todo hablan de la comunidad, del público. Justo eso iba a preguntar. La misión, la visión, los objetivos contemplan la parte interna y la parte externa. ¿Sí? Entonces han logrado una buena meta. Idealmente debería ser así. ¿Alguien más? La misión y los objetivos son internos a la organización. Los define la organización, pero obviamente considerando su entorno.
Tal vez el instrumento que nos vincula más con el entorno es la estrategia. La estrategia nos permite avanzar a largo plazo y considera un análisis y hace un diagnóstico tanto del entorno como del entorno, de nuestro entorno, y también de nuestras fortalezas y debilidades como seres. De acuerdo, solamente que me preguntaba si dentro de la misión estaba visibilizado el preocuparse por ese, llamémosle, bienestar interno y externo, que ciertamente para salir va a tener que buscarse una estrategia, pero se visibilizará, porque podría ser, por ejemplo, la misión llegar, no sé, voy a decir cualquier cosa, llegar a los pacientes con cáncer con un tratamiento que les permita sentirse mejor, por decir alguna cosa. Está expresado lo que estamos buscando hacia el público meta, pero no está expresado lo que estamos buscando hacia adentro. Se sobreentiende que para lograr esa meta tenemos que tener una buena cultura institucional, competencias, etc. Pero si no está expresado en la misión, ¿será posible tenerlo presente en el día a día, en el cotidiano? Y los valores que son que cada empleado de firma descansa tiene que demostrar, ¿no?, al día a día. Ponerlos en práctica. Exactamente. Perfecto. Principios y valores fundamentales. ¿Algo más? Oh, perdón, voy a volver un poquito todavía. En el caso de la misión que tienen expresada, si la tienen presente siempre en la suerte de memoria linda. Para nuestra misión es servir a la población boliviana a través de nuestros médicos y farmacias, profesional de salud y con total apego a la verdad. Con total apego A la verdad. a la verdad. Y eso es para enlazar lo que tiene dentro de los valores. Ya. ¿Y cuáles son los valores? Tenemos humildad, existencia, humildad, existencia, integridad. Y bueno, todo esto se va enlazando para que podamos es importante para nosotros la ética. Perfecto, gracias. La misión son las herramientas que necesitamos para asumir desafíos que tengan impacto en el país. Y los valores que tenemos que dar y los más. Buenísimo. Entonces, realmente son los principios y valores los que nos van a permitir una construcción interna que pueda alcanzar como meta, por ejemplo, una buena cultura institucional. Genial. Permiso. Me parece ideal que podamos lograr esa diferencia entre la construcción de la misión, la visión, los objetivos, que se van a interrelacionar con principios y valores para alcanzar una meta común. Una meta que tiene un desafío real de poder dar un servicio a la sociedad efectivo, eficiente, a partir de lo que se haga, que puede ser de distinta naturaleza, pero además con el componente de lograr internamente que funcione bien todo, ¿verdad? Tiene sin duda que ver con una buena estructura organizativa. El organigrama suele ser un buen instrumento, porque ahí uno sabe si funciona, no funciona, qué encaja, qué no, para poder ajustar también a lo largo del camino, ¿verdad? En la propuesta que hemos hablado ayer, que pueda ser la evaluación de este módulo,
que les confieso que me ha despertado muchísima motivación, pues realmente creo que ustedes pueden hacer un aporte excepcional a una construcción de cómo se puede ejercer la responsabilidad social empresarial. Resultaría muy interesante ir identificando algunos de estos elementos. No les propondré trabajar un estatuto porque es muy técnico y no es sencillo armarlo. Pero suponiendo que tenemos un estatuto de lo cual recogeremos qué se va a hacer. O sea, la primera cosa que podríamos preguntarnos es ¿a qué se dedicaría la entidad que nos proponemos? Por decirles algo, venta de flores, por decir cualquier cosa. Si lo que vamos a hacer como actividad es la venta de flores, podemos empezar a imaginarnos qué misión nos proponemos. Un poco antes, ¿cómo inicia esto de la responsabilidad social empresarial? ¿Qué monto de la empresa se destina a la responsabilidad social empresarial? Entre el 1 y el 2% de las utilidades. 1 y 2% de las utilidades. ¿Y quién ve normalmente este tema de la responsabilidad social empresarial? ¿Recursos humanos? Depende cómo se organicen internamente. Y ya no es una opción, ¿verdad? Ya no es que una empresa se compromete y desarrolle una responsabilidad social empresarial. Es una obligación que tienen que cumplir y por tanto tienen que demostrar que la cumplen. ¿Cómo la cumplen? Es algo que realmente se ha dado de manera muy diversa. Ayer estaba viendo y me parece importante que lo compartamos. En el Banco Nacional, por ejemplo, como debe ocurrir en otros, lo han planteado de manera bastante específica. Le han dedicado un link al tema. Pero además el Banco Nacional ha querido ir desde cómo concibieron cumplir con la responsabilidad social empresarial. Lo que seguramente no se va a repetir igual en otras entidades. Entonces es una forma de que podamos ver de qué manera, en este caso en particular, ellos se han propuesto cumplir. Vean ustedes, es la página principal. Entran al BNB y se van a encontrar con esta página. Bajan un poquito, después de las ofertas, los servicios que tienen, y tienen todo un link dedicado a la responsabilidad social. Entonces comienza mencionando que para el banco la responsabilidad social es parte de la gestión estratégica del negocio. Por ello trabaja en la integración transversal de los principios y directrices que la rigen para cumplir con su misión de generar valor para sus principales grupos de interés. Conlleva varios elementos, ¿verdad? Realmente yo lo he encontrado bastante completo para poder estudiar. Encuentro además que en las entidades financieras quizás la exigencia es mayor, porque las entidades financieras están reguladas inicialmente por la AEM, por la Autoridad de Empresas, estaba con lo que norme y regule el Ministerio de Desarrollo Productivo, tiene a la ASFI encima. Entonces toda esa regulación que es fuerte debe influir para que pongan mucho más interés en cumplir y demostrar que están cumpliendo las planteadas. En este caso particular me pareció valioso cómo lo han expresado y les dan mayor información todavía, porque incluso plantean promover el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial. Y si ven ustedes, están planteando la norma que regula, los programas que desarrollan, las publicaciones que han hecho sobre el tema, han incluido el Pacto Global como parte de la información sobre la cual ellos han desarrollado esta política. Ahora, nosotros como público y usuario podemos acceder a esta información que es pública, abierta, sin ninguna restricción, para más o menos saber cómo el Banco Nacional está cumpliendo esta responsabilidad social empresarial.
Pero en el caso particular de las entidades de regulación, no solo van a ver la parte de presentación, ¿verdad? Por ejemplo, tienen que conocer cuánto de utilidades están declarando al final de la gestión, para saber si realmente están destinando el porcentaje que tienen que destinar. ¿Qué significa? Que sí, dentro del control que tienen que tener de cumplimiento de la responsabilidad social empresarial, van a haber elementos que vayan mucho más allá para poder establecer objetivamente si se está cumpliendo o no. ¿Qué otro tema es importante? Porque en números no es tan complicado, no tanto nosotros como por ejemplo la AEM o el Ministerio de Desarrollo Sostenible, acceder a información para saber cuánto de utilidades ha declarado y cuánto se ha destinado a la responsabilidad social empresarial. Pero además, o ahí terminará la función, porque tocaría saber quién entendieron por responsabilidad social empresarial, a qué destinaron los recursos. Y la primera expresión que se visibilizó en las entidades financieras, que han sido las principales interpeladas, fue la filantropía. Por eso crearon fundaciones. Sin embargo, eso no respondió al desafío. Entonces han ido generando otros mecanismos de responsabilidad social empresarial y eso ha enriquecido el trabajo. ¿Bajo qué parámetros? El Pacto Global sin duda es un elemento fundante. Por eso el Pacto Global entra como documento dentro de la carpeta de contenidos mínimos, que es parte de lo que hemos visto ayer en el tema. A partir de eso, cada una va a tener que tener el ingenio de poder llevar a la práctica esa responsabilidad social empresarial. Y que ayer hemos tratado de profundizar en cuanto a de qué manera sostenemos el desafío en conjunto, es decir, yo no puedo considerar que he cumplido con la responsabilidad social empresarial solamente promoviendo, por ejemplo, un programa de capacitación y formación en contra de la violencia. Si mi personal está teniendo dificultades de trato y de relacionamiento todo el tiempo, o si parte de mi personal son mujeres víctimas de violencia en su hogar. Entonces, si yo omito esos elementos, difícilmente voy a estar alcanzando las metas propuestas externamente. Por eso que ayer pusimos más énfasis en lo intra y lo extra, para en una combinación de ambas tratar de lograr un equilibrio que nos ayude a alcanzar la meta de esa responsabilidad social empresarial. ¿Hay alguna guía para que uno implemente esa responsabilidad social empresarial? Sí, de hecho el Ministerio ha desarrollado una guía que todavía resulta limitada, pero que orienta en alguna medida para poder tener pautas respecto a las cuales proyectar la responsabilidad social empresarial. Nos servirá la guía, seguro, está también como documento entre los que hemos subido a la plataforma. Pero yendo un poquito más allá, el ideal es que ese trabajo final que ustedes propongan pueda llegar a esa meta de ver tanto en lo intra como en lo extra, de qué manera proponemos alcanzar una meta ideal de, si puedo ponerlo en términos generales, cambiar la conciencia respecto a la violencia contra la mujer, que es un desafío enorme, no va a ser algo sencillo. ¿Cómo lo hacemos? El desafío hoy, hablando de gestión empresarial, ha sido ¿cómo? Veamos algunas pautas de cómo llegamos a esa meta. Ya no tanto en lo general, sino en lo específico. Y en lo específico hemos tratado de aterrizar para hacer una gestión empresarial que proyecte cumplir con la responsabilidad social empresarial. ¿Qué necesitamos? Entonces, yo había recogido algunos elementos que hacen a la gestión empresarial. Marco tiene toda la razón. Hay quienes consideran que, además de los que estaban mencionados, está la integración del personal, que han sido los que se han recogido como elementos para tener presente qué va a ocurrir dentro de la gestión, de qué sí va a suceder permanentemente. Si sabemos que si no hay planificación no funciona la gestión,
Si no hay una buena organización, no funciona. Si no hay una buena dirección, si no hay una buena coordinación, si no hay un buen control, no va a funcionar. Entonces, el desafío va a ser, integraremos estos elementos que hacen a la gestión a lo que tenemos que alcanzar como meta dentro de la responsabilidad social empresarial. Y cuando hablamos de estos elementos, tampoco van a poder quedar así en concreto. Por ejemplo, cuando hablamos de control, Marta, ¿estamos hablando solo de control financiero? Aquí sí que tengo una riqueza enorme de administradores. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de control? Pero no solamente a la conclusión de la misma, no pueden en periodos más cortos. Para ello se hace diferente. Adelante, por favor. Control de gestión englobará otros tipos de control, como por ejemplo control de personal. Puede ser, si estamos hablando de la gestión de personal, podemos hablar de control de personal. Algunos ejemplos de control de gestión. Por ejemplo, si la empresa hizo una planificación, por ejemplo, de lucha contra un plan de prevención para evitar la violencia contra la mujer. Ese es un plan, pudo haber previsto ese plan. Entonces, si tiene previsto cumplir con este plan durante 5 años, puede ser un plan estratégico, puede ir haciendo controles anuales. Es lo cual ha avanzado de este plan macro los 5 años en primer año. La primera gestión. Puede ser que la primera gestión haya llegado al 10% de avance, pero para ello tengo que tener bien definido en mi plan cuáles eran los objetivos tanto estratégicos como los objetivos de cada uno de los años hasta completar el cumplimiento. Por eso también tiene mucha relación la planificación con el control. Lo que voy a hacer es justamente probar si lo planificado fue cumplido de cuál. Si no, tengo que ir haciendo vamos avanzando con el plan. Buenísimo. De acuerdo. Jorge, ¿algo más que nos puedas aportar? Lo que estaba pensando cuando Marco comentaba es que definitivamente no solamente se hace un control de los productos que se pueden lograr, sino también de las actividades que se tienen que lograr. Cuando se hace un control de gestión, se hace un control cruzado entre lo que se hace y lo que se logra. Tiene razón Marta cuando dice, todo depende del plan y el proyecto que tengamos diseñado. Por eso es que es mejor hablar de control de gestión general, no hablar de control de gestión enfocados. Genial, gracias. Una consulta. ¿Sería razonable proyectar un plan empresarial en función de la misión que tenemos y de la actividad que desarrollamos y otro plan respecto a la responsabilidad social empresarial? Yo creo que sí. Tiene que coincidir con la misión y el sistema grande para los principios. Esto también coincide con la planificación de la responsabilidad social empresarial. Totalmente de acuerdo. Si no, sería como dicen largos, un disparo en el pie. Sí. Pero hay empresas que no tienen nada que ver con su misión ni visión y hacen otras actividades que están marcadas en su responsabilidad social empresarial. Digamos, el Hotel Los Tajivos apoya la escuela de deportes de un municipio X, no tiene nada que ver con su municipio, no está en su misión ni su visión, pero sí está en su planificación anual lo que van a hacer. ¿Pero por qué escogen esa actividad? Lo que pasa es que las áreas de acción, como usted dice, el Pacto Global,
puedes ir determinando por la necesidad de la comunidad, donde quieres trabajar, donde vas a implementar y es lo que vas a ir reportando. Se me ocurre otro ejemplo, de Banco Sol, por ejemplo, tiene su clave Sol, que es solamente para niños, para que aprendan a tocar música, todo, y eso es lo que he priorizado. O sea, no está en su misión ni visión específicamente estos tipos de programas que son específicos, porque la responsabilidad social empresarial tiene que ver más con una respuesta hacia la comunidad, hacia los derechos, y es algo específico, no tanto a la misión y visión, que es el giro del negocio, es el giro que está proyectando en cuanto a objetivos o valores, ¿no? No, pero ahora en misión y visión sí te incluye la responsabilidad social empresarial. No son las mismas actividades, como tú dices. Mira, el Banco Visa tiene un programa de medio ambiente y el banco como actividades se dedica a otra cosa, ¿no? Es una gestión financiera. Y la parte de medio ambiente tal vez no coincide como actividad, pero sí coincide con los principios y valores del banco. No las actividades, sino principios y valores. Pero no con la misión y visión, que era la pregunta. Pero la misión y visión la podemos desprender de los principios y valores. Claro, coincide con eso. La visión es lo que quiere llegar a ser siempre, no necesariamente un valor, pero sí estoy de acuerdo en eso. Los valores de la empresa pueden determinar en la responsabilidad de la empresarial porque le importa como su imagen. Los valores son para dentro de la empresa y su imagen hace fuerte. Ya, aunque me gustaría que aterricemos un poco más ese tema. Debe haber alguna razón por la cual se motiva, por ejemplo, elegir el medio ambiente y no elegir educación, ¿de acuerdo? O salud. Lo que no significa que una cosa esté bien o la otra mal, simplemente debe haber alguna razón. La duda pasa por saber si esa razón tendrá conexión de alguna manera con los aspectos fundantes de la propia empresa, que ciertamente no van a ser los mismos, ciertamente, pero habrá alguna conexión, alguna base que permita que haya una cohesión, una armonía. Sí, Bueno, la misión es lo que es la empresa, la visión como compañera de la en este punto, si bien cuando más responsabilidad social empresarial puede empezar a hacer actividades que no son realmente conectadas a su mismo, sí tienen que ser fruto de algún tipo de estudio, de una evaluación, etc. Eso es lo que nos permite hacer el pacto y el reporte. Nosotros necesitamos ayudar a aquello que demuestra que nuestra empresa es sostenible, porque de nada sirve ayudar poco y que en un tipo de proyecto, por ejemplo, muere en un año. Entonces, que eso sea sostenible en el tiempo, y eso que es transversal a la organización, y la misión está por encima de eso y nos dirige para poder lograr esa transversalidad. Por ahí va mi pregunta, gracias Luis. El tema es que si nos imaginamos un plan, una planificación que responde a lo que la empresa quiere hacer, y en lugar de asimilarla en cuanto a la responsabilidad social empresarial, hacemos otro plan que responda al cumplimiento de la responsabilidad social empresarial, probablemente el esfuerzo termine dividiéndose o encontrándose en dificultad en el desarrollo como tal. Entonces, la planificación que va a poder orientar nuestras acciones debería, además de contemplar lo que vamos a buscar en cuanto a la actividad propia que desarrollamos, también el cumplimiento de esa responsabilidad social empresarial, lo que hace el desafío más grande. Tenemos que pensar en varias cosas para poder engranarlas y armonizarlas cuando nos proponemos alcanzar ciertos resultados que están dentro de nuestra planificación. Sobre todo, entendería yo por qué todo va cruzado, ¿verdad? O sea, si no funciona el control, no vamos a saber si la planificación está dando los resultados que esperábamos o no.
y no vamos a tener los elementos para hacer ajustes en la siguiente planificación que nos orienten a mejorar lo que estamos haciendo. El desafío importante que hace a la gestión empresarial en lo que nos toca ver hoy es lograr que tanto aquello que nos inspira para poder existir y hacer la actividad que estamos desarrollando esté armonizado con ese tema de la responsabilidad social empresarial. Sobre todo porque además de la acción externa que desarrollemos, que puede ser apoyo en temas de salud o de educación o de desarrollo deportivo, también pueda dar lugar al funcionamiento interno de la responsabilidad social empresarial en cuanto a que exista un personal que se sienta bien en la institución, con un ambiente o un clima institucional positivo, que haya satisfacción laboral, que haya bienestar, que haya una buena gobernabilidad. Son elementos que van a permitir que todo el carro camine. ¿Se entiende? Dijo que asienta, me anima. Hoy la principal fuente de evaluación está atrás. Me cuesta aterrizar las ideas más como para poder reflejar lo que tendría que inspirar el trabajo final para el resultado de la propuesta que ustedes hagan. El desafío no es sencillo porque tiene que ver con todo lo que van a proponer, y para eso tienen que saber cuáles son los elementos que van a ir cruzados y van a tener elementos transversales a partir de eventualmente la misión que nos propongamos cumplir, de que tengamos claros los principios, etcétera, etcétera, etcétera. Es el conjunto de cosas de todo lo que estamos hablando que van a tener que traducir en una propuesta sobre cómo cumplirían responsabilidad empresarial, social empresarial, desde la actividad que proponen desarrollar. Súper sencillo, ¿verdad? Esos son los exámenes que me encantan, porque nos obligan a sacar lo mejor expresado en una propuesta. Y casi siempre es de esos trabajos de los que salen las mejores ideas. Pero tal vez ahora, en lo que resta de la clase, como ella es la última, podríamos ver un proyecto, ¿no?, que se haya hecho de responsabilidad social empresarial, para que así nosotros armemos el nuestro con más ideas y sea algo que nos sirva, que lo podamos en algún momento aplicar en alguna empresa. Ya. Con esa guía del ministerio, tal vez, porque creo que es una guía que vamos a usar para nuestro proyecto igual, ¿no? Va a servir, sí. Sobre lo que comentaban mis compañeras sobre visión y misión, y en el Banco Visa se cumple, por ejemplo, que no coincide su visión y misión con su proyecto de responsabilidad social empresarial. No tiene nada que ver con eso. ¿No? No, porque dice, visión, ser la opción preferida para satisfacer las necesidades financieras en Bolivia. Y misión, simplificar la vida de nuestros clientes, transformando y innovando los servicios y productos financieros y a lo mejor. ¿Y cuál es su proyecto de responsabilidad social? Es un proyecto de medio ambiente, pero como medio ambiente está de moda, más lo utilizan para vender, porque han puesto esas plantitas en varios lugares que dice Banco Visa, un panel con suculentos y cactus que están muertos. Bien muertos por ahí. Pero todo el mundo utiliza medio ambiente, pero solo para vender, no porque estén preocupados. Igual que los políticos salen ahora con su perro, ¿no? Que Evo tiene su perro, Revilla tiene su perro, García Linera tiene su perro, y así usan los proyectos de medio ambiente, no con objetivos objetivamente verificables, que digan, en esto se ha mejorado el cambio. Como hubiera hecho INDI, en violencia contra la mujer, que ha reducido los casos y se ha visto el producto. No, los de medio ambiente son, a veces, la mayoría de las veces, un saludo a la pandemia. Bueno, a propósito, el lunes va a venir una persona a hablar en la universidad sobre responsabilidad social empresarial. Y el título de su intervención es
responsabilidad social, responsabilidad social empresarial, 2 puntos entre la filantropía y la sostenibilidad. ¿Dónde va a ser? ¿En qué hora? No sé, 6 de la tarde, en uno de los auditorios. No, el lunes les paso el link. Claro. Entre la filantropía y La sostenibilidad. ¿por qué no hay sostenibilidad? No, probablemente eso es porque no está dentro de su estrategia. Ellos utilizan los indicadores por ahí. Si la inspiración más que inspiración, si la razón por la que una empresa está cumpliendo con responsabilidad social y empresarial es solo por cumplir con una obligación normativa, pero que no la inspira realmente, el resultado ciertamente va a ser deficiente. Y tampoco sostenible en el entendido de que perdure en el tiempo. Pero si hablamos de sostenibilidad en cuanto a lograr que algo funcione más allá de que tengamos que poner un presupuesto anual o de que tengamos que obligar con ciertas actividades, ahí sí que vamos a encontrar el desafío de fondo. La responsabilidad social despierta de la empresa comunidad. La empresa también debe pensar que su primera comunidad es su personal. Y los clientes. Eso también es parecido de la misma empresa para ser consecuente. ¿Sí? De hecho, parte fundamental de tener un buen compromiso con la responsabilidad social pasa por eso. Tener en claro, no serviría de nada y lamentablemente ocurre que una empresa se compromete, no voy a decir medio ambiente para no direccionar nada, se compromete con educación o lo que nos toca ver, violencia contra la mujer, y ocurre que dentro de la institución los índices de denuncia por acoso laboral son enormes. Entonces realmente donde no hay coherencia no funciona. Y cuando hablamos de temas sociales, mucho menos. Por eso el desafío tiene que ver con lograr que aquello que nos compromete, que nos inspira, esté casado, esté unido, esté comprometido con la responsabilidad social empresarial. Porque eso va a permitir que se haga dentro de la institución, que se haga con el grupo meta propio que busque la institución o la empresa y también con la comunidad en su conjunto. Lo contrario tendría un tiempo, pero eso no duraría mucho. El título del lunes es bastante sugestivo, porque la filantropía sola no necesariamente va a dar resultados sostenibles. Entendiendo como sostenibilidad que puede iniciarse un proceso que logre continuar por sí mismo si el término fuera válido para explicarlo. Y la inspiración nuestra para ese trabajo realmente podría pasar por lugar es la sostenibilidad, lo que no es sencillo, ciertamente. Sí, bueno, un poco es complementarlo. La parte, por ejemplo, y si lo voy a tocar el medio ambiente, se puede medir con la huella ahí, con la huella de carbono. Cada empresa puede tener una forma de inversión para hacer cada año y lo ha logrado Costa Rica, nosotros podemos hacer. Y de pronto, solo como empresa, uno diría que no está haciendo mucho, pero sí, uno empieza a medirse a sí mismo, empieza a medir sus propias acciones como persona, luego el conjunto de personal, y de ahí vamos como que es el compromiso y estar alineados con los valores, cierto tipo de inversión que ya se hace con la familia, luego va lo que es la comunidad, y luego ya se llega hasta medir la huella de la ciudad. Entonces ahí ya uno se puede ir viendo el resultado que va más allá de cuando dicen la comunidad regalar gratuitas. No es eso.
bastante grave. Entonces, al trabajar en sostenibilidad, trabajar en proyectos de reforestación para que esto pueda ayudar a los países. Nosotros estamos más involucrados con personas a hacer algo protegidas, ¿no? Y a partir de nuestras empresas, con gestión, institución, todo eso, eso puede localizar mejor, entonces pueden llegar a un y en cualquier proyecto, son proyectos para que no haya violencia contra la mujer de la forma, debe ser voluntad, técnica. ¿Ustedes han seguido alguna guía o algún modelo como empresa? Sí, he podido trabajar con el partner de GRI. Entonces nosotros hemos hecho nuestros criterios de y ya lo hemos asociado con el Energy Compass, con los ODS. Entonces, cuando hemos presentado el informe similar al Pacto Global, el Pacto Global nos ha dicho que nosotros podríamos presentar un informe avanzado este año con una verificación. Y este año lo vamos a presentar con una verificación. Pueden entrar al pacto, pueden entrar al RI, pueden entrar a nuestra web, pueden bajar nuestro informe y ahí, porque estamos como transversalmente estamos caminando. Es, en base a eso, la cultura organizacional tiene los valores, y ahí están los ODS que tenemos. Y no es que la hace solamente con eso, una primera edición del informe, donde se trabaja, digamos, no solo de 17, podríamos trabajar los que son de bienestar, todo, por el tipo de organización que somos. Estamos trabajando con clima, porque lo que es clima también tiene que ver con eso. O sea, está todo ahí, es un informe que y no es difícil de leer. Y este está habilitado para ser digital. Muy bien. ¿Cuánto personal tienen en la empresa? 540. Eso significa que el desafío que ustedes han asumido es complejo. Sí, porque incluso este primer informe que nosotros hemos presentado está orientado a la calidad. Cuando nosotros hemos demostrado que hacemos producción limpia. El segundo informe va a estar orientado a otra área. La calidad ya está inmerso en eso. Ya. Vamos a ir avanzando cada vez más. Ese es el propósito del informe. De pronto, cada año se puede asumir un ODS más. Pero no tratar de en los 17 de uno quisiera, ¿no? Pero no es así. Por la orientación que tiene la organización, que se toman algunos, y según a eso también se hacen los proyectos que son sostenibles en el tiempo. Porque si no, se lleva a eso, a filantropía y puede incurrir en lo que es la utilidad de la organización. Al incurrir en eso, nosotros ya no podríamos ayudar a la persona. Si es que pensamos que muchas cosas filantrópicas. En eso se han caracterizado las empresas. Somos más sensibles los latinos, nosotros queremos ayudar. Pero aún así, incurrimos en problemas con las utilidades de la organización. ¿A qué punto somos? Y sí, los documentos del Pacto Global, del BRI, muchos de los documentos que nos han están muy importantes, hay que leerlos, porque en base a eso vamos a hablar. ¿Y recuerdas algunas otras empresas que como ustedes hayan podido mostrar estos resultados? Una de las instituciones que más está queriendo trabajar en la PIE, pero todavía falta, porque tiene el problema de la PIE, separar realmente qué es EDF y el EDF sostenible. ¿Bien? Hay unos proyectos que nos estamos haciendo este año, son a largo plazo. Eso está. ¿Y cuánto tiempo es también este trabajo? Bueno, con el primer informe que hemos presentado, nos hemos dado cuenta que ya hacíamos no lo de nos fuimos ganando premio de eficiencia y todo por producción social, y eso es parte de todo un esquema que nos ha llevado a medir esta unidad.
nosotros hemos empezado a abrir la huella de capital, hemos tratado de ayudar a las comunidades, estamos haciendo herejes, no lo teníamos. Entonces, una parte de la huella. Entonces, ahí es un poco buscar ponerse con personas para poder hacer algo. Y si ustedes lo hacían aún antes de tomar conciencia de lo que estaban diciendo, ¿con qué tiene que ver? ¿Con la identidad institucional, con las personas? Con nuestros valores, somos solidarios. Somos solidarios. Nosotros damos. Y algunas cosas son sostenibles, algunas cosas son sostenibles. Dar cuenta que lo que es sostenible va mejor. Y de paso, si digamos alguien más compra, bueno, de pronto vamos a tener un proyecto que nos voy a decir cuál es, que estamos aplicando varias intensidades y tratando de hacer algo en el campo. ¿Relacionada con actividad de vagón o con identificación? Es como darse, cada empresa tiene su propia misión, que es una misión global. Y eso es para dar aún más sostenibilidad a los solos. ¿Podríamos decir que como denominador común está ese compromiso sensible? Sí, el compromiso sensible que viene de nuestra creencia. Como le decimos, en el informe, el mensaje de la primera parte es el que define. Gracias. Eso significa que definitivamente el elemento de la dirección va a jugar un rol fundamental. Y aplicaría el refrán que dice, si la cabeza funciona, todo funciona, y si la cabeza está mal, todo va mal. Y eso podría explicar por qué hay empresas en las cuales la responsabilidad social empresarial es solamente una propaganda o una forma de mostrar una imagen de la que realmente no hay un trasfondo real. Mientras no encontremos un trasfondo real, ciertamente no vamos a poder lograr ni seriedad ni sostenibilidad en lo que pretendemos hacer como responsabilidad social empresarial. Está la guía acá del Ministerio, pero hay algunos otros elementos. Solamente como inquietud, Linda, el informe que ustedes han hecho, entiendo que refleja algunos elementos que pueden orientar el cómo se puede llevar adelante una estrategia para poder cumplir con la responsabilidad social. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que cada uno lo va a interpretar de la mejor forma. Y dependiendo también de lo que hace visitar. Sí. Hay datos también económicos y hay datos, digamos, de género, también, o sea, lo que es representa la comunidad, de qué forma eso está aquí. Pues, ¿De género a qué se refiere? Más o menos el 60% de las personas que trabajan en la empresa son mujeres. Perfecto, gracias. Antes, no sé si había otra pregunta por allá, por la intervención. ¿No? Adelante. En realidad, esta guía, como habíamos hablado, es para niños, pero tiene instrumentos internacionales que te dicen cómo se tiene que trabajar la responsabilidad social empresarial. Hay una serie de ISOs que te marcan los pasos para poder trabajar todo eso en distintas áreas. Incluso hay toda una organización internacional que te certifica el trabajo de responsabilidad social empresarial, que no se ligue con lo filantrópico, porque lo filantrópico llega de los años 80, ¿no? Y que poco a poco se ha ido cambiando. Hay algunas empresas que obviamente lo siguen trabajando.
Hay concursos internacionales y regionales que te pueden certificar, como decía la colega, distintos tipos de premios, gran sello, sello verde, dependiendo los temas, y tienen indicadores muy claros que te dan los pasos a seguir. Obviamente cada empresa va a desarrollarlo en función a toda su gestión que aquí estamos viendo, cómo lo va a implementar, pero no es una acción suelta, lo que tiene que seguir todos los procesos y es una fuerte inversión. Gracias, eso es importante. Ayer hemos visto algo del ISO 26000. Hay un documento interesante que lo he estado viendo hoy día, que no estaba previsto subir, pero que puede subir a la plataforma porque puede ser una interesante referencia, ya para poder adentrarnos más técnicamente en lo que queremos alcanzar. Entonces lo voy a subir también, o pedir a Vladimir que lo suba a la plataforma para que lo puedan tener ustedes. Este informe, Linda, nos decías que está en la página de Vagón, pero también en la del Pacto Global. Está en el pacto con el primer copo. También es decir, en realidad, yo les pediría que para saber un poco más de sostenibilidad, hay guías de Greenpeace y Copa se pueden escribir. Ahí están, más que nada, las guías, cada vez que se está diferente. Eso es verdad. Ok. Dejaría como referencia general esta del ministerio, eventualmente porque recoge elementos que hacen a las directrices que nos ha dado el ministerio, que ciertamente habría que valorar si es suficiente o insuficiente, que aporta o no aporta. Trataría de volver un poco. Hemos recogido algunos elementos sobre aspectos que tomar en cuenta en lo interno de la institución que hacen parte a lo que deberíamos considerar dentro de la gestión. Si vamos a lo extra, entendiendo que si funciona, si hay una buena cabeza que dirige adecuadamente, si hay una buena planificación concordante con la organización, si hay una adecuada coordinación, con control, etc. Además de la conciencia, principios, valores dentro de la institución, si eso funciona, podríamos comenzar a proyectarnos hacia afuera. Cuando nos proyectamos hacia afuera, encontramos dos elementos. Uno, nuestros grupos meta como empresa, y dos, la comunidad. Pensando en ambos, podríamos recoger algunos elementos que nos ayuden en la construcción de lo que podamos proponer hacia adelante. Aunque sí reconozco que para construir necesitamos más elementos de la experiencia que se ha podido lograr. Entonces eso implica revisar un poco más los documentos respecto a las guías. Esa es una tarea que me toca para poder pasar esa información y que cuente con las herramientas que nos ir construyendo la propuesta. En temas de gestión como tal, de acuerdo con la experiencia que han tenido sobre todo los que están trabajando en el tema, ¿cómo proyectaríamos hacia afuera o externamente el trabajo que desarrollamos como empresa, conectándolo con el compromiso de la responsabilidad social empresarial? Si funcionamos internamente, el supuesto es que funcionamos internamente bien y cumplimos con los parámetros que hemos revisado. Hacia afuera, ¿de qué manera podemos reflejar esa gestión social, esa responsabilidad social empresarial? Primero, pensemos en nuestro grupo médico. Ayer hemos pensado en una empresa minera, que es un ejemplo importante porque por principio una empresa minera tiene graves problemas con el medio ambiente. ¿Podrá hacer gestión o podrá cumplir con la responsabilidad social empresarial una empresa minera? ¿Sí? ¿Cómo? Tienen distintos programas, por ejemplo, Sinchihuayra tienen como unas 4 líneas de trabajo y justamente una de ellas es resarcir el lugar donde están trabajando para que los comunitarios tengan y sus hijos
mejores niveles de educación. Luego tiene otra que es también de deportes, tienen distintas áreas. Más bien, el cobro social que hay hacia las mineras es bien fuerte, ¿no? Entonces, como ciudadanía, poder reclamar eso es nuestro rol. El cobro social es, ¿cómo lo haces? En la teoría de responsabilidad social empresarial, el ganar es uno de los conceptos más importantes, donde la empresa gana haciendo responsabilidades y la ciudadanía también o un grupo específico. Para que esto suceda, el control social de la ciudadanía tiene que ser importante. Y a la compañera le parece que el Banco Visa y a mí también no está funcionando porque realmente no hay algo, deberíamos podernos manifestar y hacer algo, y te permite también, en la guía que se va a ver del Ministerio, te dice la función de la ciudadanía también, que es parte de todo este proceso. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lo único que complementaría ahí es lo que hemos hablado ayer respecto a que el control social se torna manejable en cuanto a el rol que la ciudadanía puede ejercer, ¿verdad? La fiscalización es muy compleja, porque se necesitan condiciones técnicas para poder ejercerlo. Pero el control social como tal sí es manejable y está además previsto en la norma como parte de los derechos que deberíamos ejercer los ciudadanos. Sí, Marta. Quisiera tomar el ejemplo de Vicky, que hizo el programa de lucha contra la violencia. ¿Perdón? Contra la violencia, sí. Entonces, ellos trabajaron internamente y dieron a entender con todo su programa que lograron erradicar la violencia. Entonces, primero trabajaron, hicieron una gestión para lograr ese objetivo y cómo lo transmitieron al público en general. Y de alguna manera que la socialización de sus programas de afuera fue importante para dar a conocer que realmente este tema de la violencia contra la mujer era un problema que tenía que abordarse. ¿Cómo lo manifestaron con eslogans? Mensajes cortos, por ejemplo, tolerancia cero a la violencia. Y eso lo pusieron como eslogans afuera, en diferentes lugares, y en alguna vez en el transporte público, probablemente en muchos otros lugares no son tan difíciles para nosotros, pero sí para otros entornos. También presentaron medicamentos, cajas de medicamentos con una palabra que se llama loco. Entonces era como una receta, había dentro también había mensajes relacionados que hacían referencia a esta palabra. Eso fue, considero, bueno, me imagino que no fue la única, algún programa extensivo hacia afuera, pero por lo que pude ver, trataron de socializar en la empresa hacia el entorno. Incluso vino acá la gerente de recursos humanos de esta empresa y comentó cómo había sido el programa, cómo habían logrado las metas y implícitamente ese evento sirvió para concientizar sobre esta temática como temática. Entonces, puede ser parte de hacer extensivo un programa interno y hacerlo extensivo a las demás personas, a la sociedad. Perfecto, gracias. Les propongo que hagamos nuestro break chiquito, 10 minutos, 15 minutos. Se despejan un poquito y volvemos.